Aleluya. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar nueva vez aquí. Amén. Aleluya. Damos gracias por la oportunidad que nos brinda de estar aquí. Amén. Miren, hermano, Loami concatenó de alguna forma, y yo pienso que fue usada por el Espíritu Santo, sin duda, el tema de Ezequiel 47, quizás ya lo han leído, ¿verdad? Donde habla del río de Dios, el río del santuario, que sale del santuario, que sale de debajo del santuario, porque en realidad esas aguas, como dice la Biblia del expositor y dice la Biblia luterana también, que a mí me gusta mucho, esa agua, esa profundidad representa el Espíritu Santo en ese tiempo. Usted sabe que la puerta ahí representa a Cristo. Entonces Loami, guiada por el Espíritu Santo, cuando ella me dijo ese tema por primera vez, yo dije, explícame esto, porque como que no me entendía de que el río de Dios manifiesta los dones del Espíritu Santo, pero estaba dirigida por el Espíritu Santo. Entonces ella concatenó esos dos textos de Isaías, enlazó, unió al 47 de Ezequiel, y 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Una relación linda, y yo quiero, hermano, en realidad desarrollar el tema de algunos aspectos fundamentales, ¿no? Porque el tema de los dones espirituales es muy amplio, y ustedes saben que aquí la Comisión de Educación Cristiana estuvimos trabajando a pedido de nuestro hermano pastor, y no se desarrolló todo lo que el pastor pidió, no se desarrolló. Así que yo le voy a retar hoy, hermano, mientras yo vaya hablando esto, yo quiero que ustedes vayan pensando en qué don usted quiere servir al Señor, amén, a la iglesia. Porque los dones espirituales estamos claros de que son para la iglesia, ¿verdad? Yo creo que ustedes han sido bastante edificados en esto, y que son para la edificación de la iglesia, y que tienen un propósito, que es darle la gloria a Dios. Entonces, yo quiero hablar del río de Dios y los dones espirituales. ¿Cómo hacemos ese enlace? No voy a hablar nada de Ezequiel, pero voy a hablar de 1 Corintios capítulo 12. Pero yo quiero que ustedes oren a Dios conmigo en un silencio, pero con palabras profundas. Amén. En base a esto, en base al tema. Yo sé que hay gente aquí dentro de la iglesia. Cierre sus ojos, hermano, cierre sus ojos. Yo sé que hay gente aquí dentro de la iglesia que de alguna u otra forma quiere trabajar para la obra del Señor, y piensa, no tengo nada, no tengo la capacidad de predicar como el pastor, de enseñar como Juan Tomás, etcétera. No puedo cantar como Natanael, o como Eliari, o como Maidelia. Hermano, Dios no llamó a gente a ser inútil. Dios llamó a muchos inútiles, porque lo grande de Dios a través del Espíritu Santo es formarnos, de manera que como muertos antes de venir a Cristo, nosotros éramos un grupo de idiotas espirituales, gente que no servía para mucho en cuanto a la obra. Y eso es tan lindo, porque 1 Corintios lo enseña así. Nosotros somos los más capaces, aleluya, para representar la obra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios escogió a lo que no es. Entonces nosotros no éramos nada. Gloria a Jesús. Nosotros éramos gente inservible. A lo que no es escogió Dios, para avergonzar a los sabios, a los indotos, a los ignorantes. De ese grupo Dios escogió. Pero una vez aquí, el Espíritu Santo de Dios nos transforma, nos da notoriedad, pero no para que brillemos para nosotros, sino para que le demos la gloria y la honra a Dios. De manera que el enfoque de mi vida en la iglesia cristiana está centrado en la utilidad que puede ser mi vida para la gloria de Dios.
Y para eso es el Espíritu Santo que está a su lado. Nadie puede sentirse que no es capaz de hacer algo para la gloria de Dios. Quizás no podrá cantar o predicar como los hermanos y hermanas que mencioné, pero yo quiero, porque ese reto nos los propuso una vez el pastor Alejandro a la Comisión de Educación, y yo creo que la visión es buscar qué yo puedo hacer para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias por estos hermanos que ahora mismo están pensando en su vocación aquí dentro de la obra de Dios. Yo quiero que toda duda, Espíritu Santo de Dios, yo quiero que toda duda, todo apocamiento, alabado sea el nombre de Dios, que pueda estar pernotando en la vida de mis hermanos, en la vida de mis hermanas, sea sacado por la fuerza del Espíritu Santo, y que estas palabras sirvan, aleluya, para poner en perspectiva lo que tú puedes hacer a través de ello en la iglesia local. Somos ahora seres importantes porque tu gracia está sobre nosotros. No éramos nadie. Ahora tú nos has dado un nuevo nombre y nos has dado dones para edificar a la iglesia. Aleluya. Y para la gloria tuya. Gracias, Señor. Gracias, Padre de misericordia. Gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo ahora, Señor, está fluyendo en las vidas, porque el Espíritu Santo está ahí. Yo sé que hay corazones que por causa de pecado, aleluya, de indelicadeza, de irrespeto a la presencia de Dios, han contristado al Espíritu. Pero solo basta decir: perdóname, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, y que tú uses este cuerpo débil, frágil, con defectos, como un canal de bendición para mi vida y para la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si mis emociones y el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo lo permite, si mis emociones me permiten, yo quiero hablar pausado esta noche. Esto no quiere decir que voy a hablar largo, pero el río de Dios en los dones espirituales. Y hay, hermano, un texto fundamento. Y si le parece, buscar a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Yo quiero leer solamente desde el versículo 4 hasta el versículo 7 y después desarrollamos. Usted sabe que el tema de la Reina Valera 1960 es dones espirituales. El versículo 4 dice: en el nombre de Jesús. Dios bendiga a esos dos que creen que es en el nombre de Jesús. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y eso es verdad, hermano, que el río de Dios trae muchas cosas buenas, y que mientras más profundo nosotros vamos, más encontramos de las cosas buenas que trae el Señor. Amén. El río de Dios y los dones espirituales. Mire, antes de examinar algunos aspectos de los dones espirituales, yo quiero que veamos dos palabras que utiliza esta Biblia más común y que nosotros más usamos. De hecho, la mayoría de las Biblias de estudio están hechas básicamente en estos textos. Y cuando nosotros decimos originales, no quiere decir necesariamente que son extraídos de la primera letra que se escribieron, pero por lo menos sí de los textos más seguros en lo que se traduce
la Reina Valera de 1960, que si bien es cierto, tiene algunos errores de escritura o de contexto en la explicación. Sin embargo, la voluntad de Dios no ha sido alterada en ello. Usted sabe, hermano, que esto de las Biblias se ha constituido en un gran negocio. Yo estaba viendo algunas 19 Biblias nuevas, que muchas son una copia de otra, pero se le pone un nombre y tú le pones la Biblia de Loami, Biblia para mujeres. Cuando tú vienes a ver, tiene muchísimo trabajo de los que se fajaron a hacer la Biblia Thompson y así sucesivamente. Pero Loami hizo su Biblia y ella la tiene y la está vendiendo. Bueno, Dios tenga misericordia de Loami. Hay dos palabras, hermano, utilizando estos textos, que yo quisiera resaltar. La primera es una palabra también griega que se refiere a su origen. Es la palabra neumática. Cuando estamos hablando de dones, examinar esas dos palabras. Neumática, que habla o se refiere al origen, que es el Espíritu Santo, y neuma, de Dios, como neuma de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios, que es involucrado en estos textos explicativos de lo que son los dones espirituales. La otra palabra es carismata, que hace referencia al hecho de que los dones se otorgan como un acto de la gracia de Dios, la charis de Dios. De manera, hermano, que eso no viene por voluntad humana. Lo que son los dones espirituales, además de para qué son, el propósito en sí, es voluntad de Dios, nace en Dios. Entonces, los dones espirituales, y es lo primero que yo quiero resaltar, es que los dones son dados por gracia. Hermano, usted ha pensado en lo que es la salvación, ¿verdad? Yo sé que cuando usted piensa en la salvación, usted sabe que no hay un hombre que puede haberse ganado la salvación, porque eso fue otorgado por gracia. Bueno, porque nosotros no podíamos pagar ese precio de haber despreciado a Dios. Entonces Dios tiene que estar un plan para volver al hombre a Dios, y nos trae la gracia. El río de Dios, Loami, fluye por la gracia de Dios. Las bendiciones que puede recibir la iglesia cristiana fluyen por la gracia de Dios. Y qué bueno que la gracia está presente en todo esto. Gloria al nombre de Dios. Los dones espirituales se conceden por gracia y no por nuestro mérito o por habilidades personales. Se otorgan conforme a la elección soberana de Dios. Yo no veo muchos de los hermanos de la Comisión de Educación Cristiana aquí, excepto Juan Tomás. Dios te bendiga. Pero Juan Tomás, la iglesia cristiana vive de las doctrinas cristianas, de lo que nosotros creemos. De hecho, los diferentes concilios tienen muchas doctrinas entre sí. Y las doctrinas son lo que es la palabra para el evangelio. O sea, la palabra de Dios es el fundamento del evangelio, de donde se nutre, y se nutre el evangelio con doctrinas que son reglas establecidas por el Espíritu Santo para que la iglesia cristiana de Dios se rija por ella. Si nosotros nos ponemos, yo analizando, hay 3 doctrinas que hoy en día, hermano, yo creo que la iglesia tiene que trabajarla, tiene que estudiarla. Una no tiene que ver nada con esto, pero las otras 2 sí tienen que ver con el texto que yo le quiero decir. Yo le estoy hablando de la doctrina de la muerte. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte del creyente? Yo digo que es necesario que la estudiemos, y hace mucho, antes de salir para la iglesia y de dejar la Comisión de Educación Cristiana, era uno de los temas que quería que tratáramos. Porque cuando la iglesia conoce la doctrina bíblica de la muerte, le tiene menos miedo a la muerte. Y la iglesia le tiene mucho miedo a la muerte. Hay mucha gente, mejor dicho, en la iglesia que le tiene mucho miedo a la muerte. Entonces, analizan la muerte como una persona, como un espíritu. Bueno, la doctrina cristiana lo que dice que la muerte es la descomposición de la tricotomía del hombre. El hombre, cuerpo, alma
y espíritu. Y la muerte no tiene autoridad sobre un cristiano ni sobre un impío. Oiga bien, la muerte física, que es la doctrina que estamos hablando. Entonces, cuando la iglesia cristiana conoce eso, mire, hay gente en la iglesia que desde que le da un dolor de muela están reprendiendo al demonio de muerte, al espíritu de muerte, como que hay un demonio que fue diseñado para llevarse a la gente de este siglo, de este tiempo, de esta vida. Entonces, la doctrina cristiana nos enseña que quien tiene la autoridad de llevarse al ser humano de aquí es Dios, impío o no impío. Nadie puede anteceder, nadie puede agregar un chin a esto. Job 14, del 1 al 5, enseña parte de la doctrina cristiana. Entonces, nosotros necesitamos conocer la doctrina de Dios. Tengo un dolor fuerte en la espalda y yo creo que de ese dolor fuerte en la espalda puedo morir. No, yo no voy a morir de ese fuerte dolor de espalda, ni de cáncer, ni de nada. Yo muero el día que Dios diga que yo tengo que morir. Y el día que yo tengo que morir, me doy unas alturas, me siento bien, me siento feliz, y al ratico, pero ese muchacho estaba bien, se fue con Cristo, porque se acabó el propósito de él en la tierra. Y cuando el propósito termina, te fuiste de aquí. Pero no es la doctrina de la muerte lo que estamos desarrollando. Entonces hay dos doctrinas que la iglesia tiene que conocer. Y lo digo, hermano, porque he oído muchos concilios, muchas iglesias, muchos predicadores hablando vacuencia de la gracia de Dios y de la soberanía de Dios. Mire, con esto de la pandemia y de las, ¿cómo se llama esto que ponen aquí? De la vacuna del coronavirus. Y con hermanos y amigos, adolescentes que nos encontramos ahora y que son pastores, son cristianos, uno ha tenido que hablar mucho. Gente diciéndote que Dios le ha dado a entender que esa vacuna que te meten por ahí es para controlarte y que eso te va a llevar a la muerte, porque eso es del 666. Yo digo, todo el que le tiene miedo a una vacuna, hermano, desconoce esas tres doctrinas fundamentales. La doctrina de la muerte, perdón que subiese dedo primero, la doctrina de la muerte, la doctrina de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que lo sustenta a usted. Y la doctrina de la soberanía de Dios. Nadie puede hacer nada aquí en la tierra sin la autorización y el propósito de Dios. Entonces, hermano, me pueden poner todos los chi a través del cuerpo y yo me voy a morir el día que Dios dice que yo me voy a morir. ¿Usted entiende ese concepto? Pero si no conocemos esas tres doctrinas, entonces nosotros necesitamos conocer. Entonces, en esto de los dones espirituales, nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios es que está sobre la adquisición de los dones espirituales en la iglesia cristiana. Porque no es porque tengamos habilidades personales. Los dones se otorgan conforme a la elección soberana de Dios. Dios sabe quién va a cantar bien y quién no va a cantar bien. Dios escoge quién ministra bien la palabra y quién no ministra bien la palabra. No para que ese esté perdiendo el tiempo ministrando la palabra cuando le toca a otro, porque esto es un cuerpo en el que cada uno de los miembros tienen sus funciones. Entonces, saber y preguntar al Espíritu Santo cuál es la función en la que yo te voy a glorificar, no en la que yo voy a brillar. Porque si de brillar se trata, entonces yo cogería los mejores puestos. Usted ve que hay gente enganchándose a los ministerios pastorales porque ven al jefe, ven en un pastor a un jefe, no a un hombre que se sacrifica por la obra. Entonces el pastorado es más sinónimo de ¿qué? De sacrificio que de vitilleo, hermano. Tener el compromiso de enseñar el consejo de Dios es un compromiso muy serio. Y no se trata de subirse aquí a brillar en esto, sino de esperar lo que Dios tiene para que tú lo hagas brillar a Él. Entonces, esa elección soberana la tiene Dios. Lo otro que quiero significar es que los dones son dados, como lo hemos enseñado en otras ocasiones, por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, los dones son parte de la nueva vida que se nos concede en Cristo y que podrían
ser totalmente diferente o ser diferente a nuestras capacidades y a nuestras habilidades que teníamos antes de venir a Cristo. Hermano, yo creo que nosotros hemos explicado esto, Pepe, que lo hemos predicado, que no podemos confundir un don del Espíritu Santo con una habilidad o con un talento. Hay gente que antes de convertirse a Cristo cantaban lindísimo, y vinieron a Cristo y se convirtieron y siguen cantando lindo. Obviamente eso no es un don bueno en el sentido, o sea, un don espiritual. Sería un don porque todo lo que el hombre tiene ha sido dado por Dios, desde ese punto de vista. Ahora, el don del Espíritu Santo, que lo que busca es la edificación de la iglesia, bendito sea el nombre de Dios, es totalmente diferente a una habilidad. Por ejemplo, el que hizo ese letrero debe ser un tipo muy hábil haciendo esos letreros, porque dicho sea de paso, está lindísimo el letrero. Entonces, ese individuo tiene esa habilidad desde antes de venir a servir al Señor. Pero yo sé que los hermanos se deleitan en una campaña, en una actividad, viendo un letrerito bonito, porque adorna el templo de Dios, y más si se hace con gracia. Que Dios bendiga ese talento. Pero tenemos que tener claro, hermano, que cuando recibimos la salvación, y por eso oraba ahorita, porque nadie se puede sentir opacado aquí. Nadie puede sentirse que no sirve para la obra de Dios. Quizás tu enfoque está en hacer lo que el Espíritu Santo no te ha llamado a hacer aquí dentro de la iglesia. Porque es muy lindo subirse aquí y participar del coro. Ajá, pero si usted no canta lindo, no tiene esa habilidad, no tiene ese talento que Dios se lo dio, póngase a estudiar la Biblia, que tal vez usted sea un buen maestro. Y no se trata de brillar, lo he dicho, quiero repetirlo. Se trata de exaltar la gloria de Dios a través de lo que Dios puede hacer conmigo. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos la salvación, vino con nosotros un paquete que hay que desarrollarlo, obviamente, bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando recibimos esa nueva vida que vino por la gracia de Dios, porque por gracia soy salvo. Y somos salvos porque, ¿qué yo necesito para creer? La fe. Y dice el apóstol Pablo, mejor dicho, dice el Espíritu Santo en Efesios, que la fe es don de Dios. Entonces Dios agarró un individuo para que creyera, porque Dios conoce el corazón del individuo, y Él ve al hombre en su soberanía hasta el día final de su existencia. O sea, Dios no te ve el día a día. En el momento en que tú naciste o antes de que tú nacieras, ya Dios sabía lo que tú ibas a hacer aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Entonces, con la nueva vida viene un paquete total. Hay una cosa que yo le estaba pidiendo recientemente al Señor, y que yo sabía que la iba a necesitar para el pastorado. Era dominio propio. Señor, dame dominio propio. Dios no me dio dominio propio. Dios me dijo, y oiga, no me llamó por teléfono ni me dijo, Elías, tú tienes dominio propio. En la circunstancia en la que me vi, yo oí la voz de Dios ahí, y la ordené con lo que enseña la palabra, y yo vi que yo tenía el dominio propio. Pero nosotros queremos tener nuestra vida medalaganariamente dentro de la iglesia, y no queremos a veces someternos a lo que el Espíritu Santo quiere que nos sometamos, porque es posible que en muchos momentos tengamos la razón, pero el Espíritu Santo tiene que ayudarnos constantemente para que nosotros entremos en razón, de que porque tenga la razón no tengo que exhibir tal o cual comportamiento, porque lo que primero quiere el Señor es que yo sea edificado para edificar a otros. Porque si yo no me puedo edificar a mí mismo, yo no puedo edificar a otro. Si yo no puedo tener autocontrol y dejar que el Espíritu Santo llene mi vida y me utilice como Él quiere, yo no puedo ayudar a otro en esto, hermano, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y lo que tenemos, que vino con el paquete de la salvación, incluyendo el dominio propio y cualquier otra cosa que tenga que desarrollar, cuando se lo pedimos al Señor, el Señor nos va a recordar que está ahí y que vino con la nueva vida en Cristo, y que esto vino por gracia. El texto de 1 Corintios capítulo 12 verso 4 dice:
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es que cuando ese río empieza a regarse, o empezó a regarse, entiéndalo así, a cada quien por donde iba pasando le dio algo para provecho y para la edificación de la iglesia, y al final para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el trino Dios nosotros lo vemos en la manifestación de esos dones, porque los textos que leímos así lo dicen, así lo enseñan. El trino Dios está en las manifestaciones de esos dones. La primera parte de ese texto, ahora bien, dice: hay diversidad. La palabra diversidad, entiéndase, es distribución. Es que hay una distribución. El autor lo que está diciendo: ahora bien, hay una distribución de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tú puedes tener uno y aquel tiene uno, pero hay un Espíritu que lo está controlando todo. ¿Usted entiende esto, hermano? Que usted no puede hacer una obra diferente, aunque sea diferente, con un fin diferente al que del Espíritu Santo. Usted actúa como el Espíritu Santo lo puso en la iglesia, y aquel también actúa como el Espíritu Santo lo puso en la iglesia. Pero es el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que puso aquel, es el que está controlando al otro. O sea, no somos independientes a la voluntad del Espíritu Santo. Eso quiere decir que hay una distribución de dones, claro, para lograr una unidad. El Espíritu Santo controla al que tiene un don específico para que lo manifieste en el momento que quiere el Espíritu Santo. Esto no es de que ahora llegó el momento de hablar en lengua, vamos todos a hablar en lengua. Aquí calamanda, que se lo que patatín, y usted una loquera. No, bueno, el Espíritu Santo no es así. Gloria al nombre del Señor. La otra parte de ese texto dice: y hay diversidad de ministerio. Lo primero que dice, que hay dones. Ahora está hablando que hay diversidad de ministerios, porque son cosas totalmente diferentes. Es decir, hay diversas maneras de servir al Señor dentro de la iglesia, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y dice: hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, uno tiene un ministerio específico y el otro pero no es independiente a la voluntad de Cristo. Estoy hablando de que los tres grandes actúan en la manifestación de los dones y el ministerio, porque ellos no actúan a lo loco. Entonces, hermano, nosotros aquí en la iglesia no podemos vivir como chivos sin ley. Usted sabe, yo no sé lo que es chivo sin ley, pero me dijeron que la ley es como un cuadro que le ponen, pastor, a los chivos para que no se salgan de la propiedad. Alguien me dijo eso. Entonces usted sabe que un chivo sin ley se sale de la finca y hace mucho daño. Entonces, si hay diversidad de ministerio dentro de la iglesia, es para que esos ministerios estén sujetos al Señor Jesucristo, como los dones están sujetos a la voluntad del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y la otra parte de ese texto dice que hay diversidad de actividades. Hay algunas versiones que dicen hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace toda la cosa en todo, también es el mismo. Miren, nosotros vemos en los dones, en la diversidad en sentido general, en la distribución de los dones, en la diversidad de los ministerios y en las operaciones dentro de la iglesia, al trino Dios operando en cada uno de ellos. ¿Y qué significa todo esto, hermano? O sea, ¿qué tiene de importante que el trino Dios esté operando en la manifestación de los dones para la iglesia? Alguna cosa importante debe tener esto. Bueno, fíjese que cada uno controla en las diferentes manifestaciones de ellos como Dios un accionar dentro de la iglesia, porque tienen un fin. Y hermano, ese vínculo que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la acción de edificar a la iglesia debe ser un grato ejemplo para nosotros, que a veces queremos jalar para nuestro lado. Cuando los líderes, hermanos, cada quien tiene su proyecto y no lo sujeta a una voluntad soberana de la iglesia, a un propósito soberano, a una meta marcada, hermano, mire cuántos jalones de moño pueden darse.
Porque cada quien, bueno, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo no actúan así. Y ese texto lo dice. Lo principal de nosotros como iglesia, cuando fuimos llamados, es ser edificados nosotros, para poder edificar a otro, para poder darle la gloria a Dios en lo que yo hago. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué razón esto? Bueno, porque los dones tienen un propósito. Los dones tienen un propósito, hermano. La Biblia dice que no se otorgan dones espirituales sin un propósito. Entonces, lo que estamos diciendo es que esos dones se nos otorgan a nosotros porque hay un fin. Y ese fin común está basado en la voluntad del Padre. Gloria al nombre del Señor. En Romanos, por ejemplo, capítulo 12, verso 8, se nos dice que usemos los diversos dones según el carácter de Dios y su voluntad revelada. Dice, con liberalidad, con solicitud, con alegría, dependiendo lo que usted haga. Hágalo con liberalidad. Si va a repetir, si va a servir con solicitud, todo lo que haga, hágalo con alegría, porque esto nos lleva al propósito de Dios. Si usted va a 1 Corintios capítulo 12, del 24 al 25, ahí se nos dice que Dios ordenó el cuerpo, hermano. Mire, y piense en la figura humana. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo de Dios. Cuando yo oraba ahorita, hermano, yo sé que eso sucede. Hay hermanos que a veces no quieren ni siquiera levantar la cabeza dentro de la iglesia. Ustedes saben que no son tan extrovertidos como yo, como Araceli, que nos movemos mucho dentro de la iglesia. Pero no necesariamente esa actitud es porque son muy humildes, sino porque tienen miedo de su expresión. Y a veces sienten que dentro de la iglesia hay mucha gente que son más importantes que ellos. Y eso no es de Dios, hermano. Esa es una actitud que hay que reprender. A esa gente hay una abundancia de gracia, si le falta honor, para que no se sienta así dentro de la iglesia. Porque Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermano, yo sé que dentro de la iglesia cristiana, y yo he reprendido la hipocresía de decir que aquí no, en esta iglesia no, en todas las iglesias pasa esto, hermano, de que hay gente que a veces le pasa por el lado a un hermano, y porque no es de su grupito, quizás no lo saluda o no lo abraza. Oiga esto, y es un paréntesis que estoy haciendo. La iglesia está viviendo la etapa final de su existencia aquí en la tierra. ¿Ustedes oyeron lo que yo dije, hermano? La iglesia cristiana está viviendo la etapa final de su existencia aquí en la tierra. Eso quiere decir que Cristo viene pronto. Entonces, si Cristo viene pronto y si la iglesia está viviendo la etapa final, en un momento de la semana 69, que hay una pausa y que hay un aparente silencio de Dios con relación a los días escatológicos, la semana 70 está a punto de iniciar. Y si la semana 70 en el crono de Dios, en el tiempo de Dios, está a punto de iniciar, eso supone que la iglesia en cualquier momento va a ser levantada de esta tierra. Entonces hay que empezar a corregir desavenencia. Hay que empezar a amar al que no amo, o al que se siente que no lo amo dentro de la iglesia. Porque no puede haber desavenencia en el cuerpo de Cristo. No puede dolerse a alguien y la iglesia entera sentir ese dolor por ese alguien que se supone muy importante. Pero cuando alguien insignificante le duele algo, que solo una parte siente ese dolor, esa hipocresía del diablo hay que sacarla en el nombre de Jesús. Todo el que se sienta dolido, yo tengo que sentirme dolido con él. Todo el que se sienta alegre, yo tengo que sentirme alegre con él. Porque no puede haber desavenencia en el cuerpo de Cristo, diferencia de ninguna. Si usted analiza entonces a 1 Pedro capítulo 4 verso 11, dice que el propósito de los dones es para que en todo Dios sea glorificado. Hermano, y eso sí me gusta, porque eso me dio a mí mucho. Y ahí entra la conclusión.
Primera Pedro capítulo 4 verso 11 dice que el propósito de los dones es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Por tanto, o a raíz de esto, hermano, el que quiere brillar con el uso de un don debe saber, hermano, que quizás lo que está ejerciendo sea una habilidad natural y no un don del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo no es para que yo brille dentro de la iglesia, sino para que Dios reciba toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Que agarró seres miserables que no eran nada, y estamos avergonzando a los sabios que están confusos porque todas las profecías se están cumpliendo y las tonterías que dicen los evangélicos es verdad. Y todavía le andan buscando la quinta pata al gato, porque como no pueden aceptar esta verdad tajante que se la dice un grupo de ignorantes, como ellos nos llaman a nosotros, entonces siguen buscando la razón de la verdad. Entonces el que quiera brillar dentro de la iglesia tiene que saber que quizás lo que está utilizando no es un don del Espíritu Santo, es una habilidad tuya, y tú te quieres glorificar a ti mismo. Recibe la gloria, recibe la honra, pero tú no vas a tener parte con el Señor. Si el uso de los dones espirituales no se ejecuta como un equipo, se pierde la esencia del propósito. Tú usado en una cosa y el otro usado en otra, pero todos, cuando lo mezclamos, la iglesia cristiana sale edificada. El propósito, Primera Pedro, aleluya, capítulo 4 verso 11, que dice eso: que en todo sea glorificado Dios por Cristo. Nos debe dar a entender a nosotros, hermanos, que cuando Dios me usa, esto tiene que ser para la gloria de Dios, única y exclusivamente. Y cuando yo baje de aquí, o cuando yo deje de hacer lo que estoy haciendo, decir gracias, Señor, porque hasta aquí tú me ayudaste. Me siento un siervo inútil, aleluya, porque en realidad solo lo que se me dijo que hiciera, eso hice. Lamentablemente hay gente todavía que no entiende ese texto, que se preguntan, pero si lo que se me dijo que hiciera, eso hice, ¿por qué soy un siervo inútil? Es simple la respuesta del Espíritu Santo. Porque ningún hombre puede hacer algo bueno si Dios no se lo otorga. Entonces somos inútiles en ese sentido, porque no somos capaces de hacer algo bueno si ya no está escrito aquí en la palabra de Dios. Porque la tendencia del hombre siempre ha sido hacia el mal. Entonces el fundamento de los dones es el mismo fundamento de la fe cristiana, que es la palabra de Dios. Si alguno habla, si alguno ministra, que esto sea para la gloria y la honra de Dios. Concluyendo, hermano, no hay un ser humano salvo por la gracia de Dios que no tenga algo que aportar al crecimiento de la obra de Dios. Nadie ahí es ignorante que no pueda dar algo para mi edificación. No hay uno, ahí no hay uno. Y si hay uno que se siente así, ven a convertirte, que todavía no eres cristiano, o estás ignorando que estos dones son para ti. Habla con Dios, porque tú haces algo que yo, que quizás predico, que ministro en una iglesia los domingos, aleluya, necesito escuchar de ti. Y a veces las palabras más simples nos ayudan más que un cúmulo de palabras rebuscadas. Gloria al nombre del Señor. Yo digo que cuando una anciana en una iglesia dobla sus rodillas, las más grandes bendiciones están por llegar a una iglesia cristiana. Y sin embargo, a veces ya se sienten apocadas, como insignificantes. Y hay otros hermanos que tienen el autoestima que dice la gente por el suelo. Bueno, aquí no funciona eso. Déjele eso al diablo, déjelo allí afuera. Eso no es para aquí, eso no es para los santos, eso no es para los redimidos. Tú tienes un aporte significativo que dar a la iglesia cristiana. Ponte de pie, aleluya, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que si hay alguien aquí que se ha sentido así, gloria al nombre del Señor, que en el nombre de Jesús empiece a decir conmigo: Señor, ¿qué tengo que hacer para la edificación de la iglesia? Porque
La salvación que me diste por gracia, yo quiero que pienses en esto. Me llegó con algo bueno para dar a la iglesia. Padre, gracias por estos hermanos que han escuchado el mensaje. Señor, y yo quiero enfocar mi oración en que estos hermanos, Señor, desarrollen sus dones dentro de la iglesia cristiana. Porque yo siento tu venida tan cerca, Dios mío. Porque estoy viendo los tiempos, Señor. Por eso te pido cada día que me limpie, aleluya, de mi maldad diaria, Señor. Pero Padre, la iglesia tiene que seguir siendo edificada hasta que tú vengas. Y para eso tenemos un ayo por excelencia, el Espíritu Santo, que sirve los dones para la edificación y para que te exaltemos, Señor. Ahí hay gente que no sabe en qué va a servirte, Señor. Hazle entender que hay algo en ello que desarrollar, que ellos puedan utilizar para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele la gloria y dele la honra a Dios.